Bienvenido a su canal El Lector Agradecido. Hoy me he pedido que redondee esto acerca de las bondades, las virtudes del lenguaje periodístico en concreto, que yo siempre o últimamente he estado nombrando acá a propósito de mi admiración por la obra de Hemingway, por la obra de Capote, Truman Capote. Y se me ocurre también, en este proceso también es muy importante tener en cuenta a la labor periodística de Gabriel García Márquez. Estos tres grandes escritores tuvieron una pasantía muy importante en sus vidas a través del periodismo. Y fueron periodistas de oficio. Era una época en donde el periodismo no se iba necesariamente a estudiar en una universidad. Y eso los nutrió mucho, afinó los sentidos. De por sí ya tenían una gran afición por la literatura, eran grandes lectores. Pero el periodismo, ese periodismo donde la inmediatez es importante, donde captar la noticia dentro de los tantos hechos del día, captar esa noticia que realmente mañana va a concitar la atención de los lectores, pero no solamente encontrar el tema interesante, sino cómo lo cuento, de qué manera lo expreso de tal manera que tenga lectores seguros, ¿no? Eso precisamente se dice fácil, pero eso nos lleva toda una vida. Por supuesto, cuando hablamos del lenguaje periodístico, no necesariamente el lenguaje periodístico que nace en los Estados Unidos, porque hay una manera de hacer periodismo que tiene que ver con un estilo muy romántico, muy por el de los textos novelísticos, que es muy europeo. Esa fue una manera de hacer periodismo, donde el periódico mismo era prácticamente un libro más, era como un libro más, tenía un formato de un libro, tenía la forma de un periódico, pero la manera en que estaban escritos los textos, bueno, era un libro más. Entonces, ¿qué hace el periodismo norteamericano? Ahorita no les puedo hablar de una fecha determinada, pero precisamente allí nace, en Norteamérica, en Estados Unidos, nace esa teoría de la pirámide invertida, donde se cambia el sentido de estos textos que se van a llevar al periódico, buscando la inmediatez, buscando el dinamismo y haciendo que la atención de los potenciales lectores se enfoque de una manera más efectiva, ganar lectores. Entonces, cuando hablamos de esa pirámide invertida, que muchos repiten, y sobre todo los novicios estudiantes de periodismo, pues se repite con mucha frecuencia, aun cuando no se entienda a cabalidad, ¿no? ¿Por qué se les dice pirámide invertida? Es porque se va de lo más importante o de lo más atractivo hacia lo menos interesante. Entonces, eso hace que la noticia periodística se parta desde dar respuesta a las 6 preguntas básicas: qué, cómo, cuándo, dónde y por qué un determinado hecho se da. O sea, todas esas 6 preguntas fundamentales que están asociadas a un hecho noticioso. Tiene que tener punch, tiene que tener interés. O los periodistas hábiles le dan un tratamiento que lo hace interesante de por sí. O sea, un determinado hecho puede precisamente un periodista muy hábil hacerlo interesante. Y entonces allí va la relación con la literatura, que hace que un mismo tema en manos de 10 diferentes redactores tenga uno de ellos ganancia, o sea, pueda ganar lectores. ¿Qué pasó allí? Entonces, manejando las 6 mismas preguntas, dándole respuesta a esas 6 preguntas iniciales, cómo él logra que su particular manera de tratar la noticia le garantice lectores ávidos. Lo primero que salta a la vista es que estos periodistas en particular, y pensemos, no perdamos de vista a Hemingway, no perdamos de vista a Capote, no perdamos de vista a García Márquez, son grandes observadores. Y al ser grandes observadores tienen que privilegiar de ese hecho lo relevante. Entonces siempre hemos hablado de los datos, la economía de los datos interesantes. Y bueno, en buena medida van en consonancia con esas 6 preguntas. Recuerdo, qué, cómo, cuándo y dónde. Y por qué, por supuesto, dentro de un hecho noticioso. Entonces, fíjense ustedes, de Hemingway siempre se dice un cuento breve de él que se llama Un gato bajo la lluvia, que Hemingway nos enseñaba hasta cómo dobla un gato una esquina. O sea, es la capacidad de observación, una manera
Es una manera de escribirlo, pero también es una manera de hacerle homenaje, ¿no? Ok, entonces, concentrándonos en Hemingway. Y bueno, yo les he hablado con preeminencia en los últimos tiempos de El viejo y el mar, que me parece el sumum de sumum, como él en esa novela resume toda una vida de sapiencia, una vida de ensayo literario, que por supuesto donde escribió Adiós a las armas, Por quien doblan las campanas, entre tantos cuentos memorables como Los asesinos, 50 de Mil, 51. Entonces, cada una de estas obras literarias, las de largo aliento, las novelas, las de corto aliento, bueno, y ese corto aliento es relativo porque hay cuentos que son muy largos, ¿no? Pero en todo caso, allí, en cada uno de esos cuentos, las virtudes del lenguaje periodístico, él las puso en acción. Entonces, es un gran observador, un gran narrador, no pierde tiempo en divagaciones narrativas, sino que va al grano. Ese ir al grano implica ¿qué cosa? Es precisamente, tenemos en el caso de Hemingway, y bueno, eso se puede aplicar también a Capote, a García Márquez, aunque ya le voy a hablar en concreto del ejemplo de García Marquiano, ¿no? Pero ¿qué hace Hemingway? Va al grano precisamente contestando esas preguntas. Les reitero, ¿qué, cómo, cuándo, dónde y por qué? ¿Cómo con esas preguntas básicas tú vas a dosificar una serie de datos que van a ser los más interesantes? Porque el hecho está rodeado de muchos aspectos. Pero ¿cuáles son los relevantes para que lo haga noticias? ¿Cuáles son los relevantes para que ese tema mío se convierta en un cuento memorable? ¿Qué elementos del hecho que he escogido como noticia, o que ha escogido ese periodista en particular como noticia, son los que hay que priorizar para tener un lector fiel, un lector atento? Siempre he hecho énfasis de que todo se origina en un título apropiado. Desde el título ya el escritor, el periodista tiene que estar jugando, tiene que estar incitando a ese potencial lector. Entonces los títulos no pueden ser al acaso, los títulos tienen que ser breves e intensos. Entonces ya desde el título comienza ese proceso de ganarme al otro, eso que el maestro Cortázar definía en que el cuento tiene que ganar por nocaut. Bueno, una noticia periodística también tiene que ganar por nocaut. Desde el vamos tiene que ser interesante. Entonces, iniciamos con un título interesante, un título que tenga punch, que incite a la lectura. La economía de medios, en esa gran capacidad de observación que debe tener el redactor de una noticia o el que inicia un cuento, es precisamente escoger los elementos, los datos que lo hagan interesante de por sí. Entonces, tiene que haber una gran capacidad de observación y desbrozar. Esa gran capacidad de observación nos va a hacer que dejemos de lado lo no importante, lo no relevante, y nos vayamos con los datos que son verdaderamente trascendentes. Y después, dentro de ese texto, irlos dosificando. Fíjense ustedes que se habla de la brevedad, frases cortas. Si hablamos de un estilo europeo que divagaba, que tenía muy en cuenta la narración romántica, frases largas, oraciones compuestas. Hablamos ahora de frases cortas, directas, punto y seguido. Es algo que a mí también me gusta privilegiar si me toca escribir, porque eso da claridad. Cuando hacemos frases cortas, y también lo decía Sorín, lo bueno si breve dos veces bueno, o pon una cosa al lado de otra. Se dice fácil, pero nos lleva toda una vida. Entonces, Hemingway hizo gala de eso, lo utilizó. Su gran capacidad de observación, frases directas, breves, y también ahí tenemos a Capote. Muchos de sus textos, él utilizó la manera de escribir como si estuviera escribiendo un guión cinematográfico. Entonces, con breves párrafos, describiendo una escena, describiendo una situación. Entonces, concentrándonos en Capote, ¿qué privilegiaba él o qué decía él que lo atormentaba en su proceso formativo? La transición de un párrafo a otro. Eso quiere decir qué estructura debe tener ese pequeño párrafo. Y además, eso implicaba la puntuación. Y con toda seguridad se está refiriendo a la coma. No tiene que nombrarla. Pero la coma es esencial en ese lograr un párrafo breve, pero suficiente. Entonces,
Estamos hablando de brevedad, de claridad, y estamos hablando de precisamente que la coma vaya en su lugar. Eso lo privilegiaba mucho Truman Capote. A propósito del tema interesante, no puedo dejar de tener en cuenta al maestro García Márquez. Y así como la semana pasada, en nuestro anterior encuentro, yo les llamé particularmente la atención sobre el prólogo de Música para Camaleones, hecho por Truman Capote, donde revela toda su poética, buena parte de sus concepciones literarias. Pues tienen que ir al prólogo de esta novela magistral de García Márquez que se llama Del amor y otros demonios, porque ese prólogo también es una poética. En ese prólogo García Márquez nos presenta a un novicio redactor periodístico que en 1949 le asignan que vaya a ver qué está pasando en un antiguo convento colonial, donde están haciendo una mudanza de las tumbas donde están enterrados condes, gente noble, gente de la nobleza colonial, de ese virreinato que fue Colombia, la Nueva Granada. Pues. García Márquez recibe de su director una asignación. Vete por allá a ver qué te encuentras, a ver qué se te ocurre. Así le dice, a ver qué se te ocurre. Confía en el instinto de ese joven redactor. Y García Márquez, por eso les pido a ustedes que también están interesados en esto de cómo se escribe, qué privilegiada a la hora de escribir, tienen que leerse ese prólogo. Recuerden, el prólogo de El amor y otros demonios. Hay un momento, él está describiendo, fíjense ustedes la capacidad descriptiva de García Márquez, va describiendo que se van encontrando estos albañiles que están descubriendo las tumbas. Y hay un momento en que destapan una tumba donde hay una calavera a la cual está unida una larga cabellera, larguísima. Y él dice el largo con centímetros precisos y todo. Y él lo dice así rotundamente. Ahí estaba la noticia, en eso que estaba pasando allí, en esa calavera descubierta. A tal punto estaba la noticia que no solamente fue una noticia, trascendió y es una de las mejores novelas que ha escrito, una novela breve e intensa, que yo recomiendo que se la lean, porque precisamente es una manera por el prólogo que nos da claves acerca del hacer literario de García Márquez, tan influido por el periodismo, y cuál es el resultado final, cómo él cuenta esa historia, cómo la imagina a partir de la búsqueda de un redactor en un día donde aparentemente no sucedía nada interesante. Él fue y encontró precisamente no solamente un tema de noticias, sino un tema para una novela trascendental. Nos seguimos viendo por aquí, donde he tratado de cerrar esto o por lo menos aclararlo un poco más. Pero ahí tienen a tres maestros que no nos van a defraudar en esto, y tres maestros que se nutrieron precisamente del periodismo. Ernest Hemingway, Truman Capote y Gabriel García Márquez. Nos seguimos viendo por aquí y presten la atención a esos prólogos magistrales.